Muy bien, muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a ver el tema características de los seres vivos. Muy bien. Dentro de las primeras características tenemos a la organización compleja. ¿Qué nos dice esta característica? Nos indica que los seres vivos se organizan en tres niveles. Estos, a su vez, se subdividen en todos los niveles que tú estás viendo aquí. Pero vamos a reconocer cuáles son estos niveles. En el libro tú vas a encontrar el primer nivel, que es el nivel químico, ¿sí? En el nivel químico tenemos al nivel subatómico, nivel atómico, nivel molecular y aquí el nivel subcelular, ¿sí? Luego vamos a tener al nivel biológico. Aquí entramos al nivel celular, al nivel tisular, órganos, sistemas e individuos, ¿ok? Luego tenemos el tercer nivel, que es el ecológico. Aquí tenemos a la población, la comunidad, los ecosistemas y la biosfera. Como te habrás podido dar cuenta, hemos ido de más pequeño, es decir, de la materia, lo más pequeño, una partícula muy pequeña, hasta lo más grande, ¿no? Es así, el nivel subatómico compone los niveles atómicos o forma los niveles atómicos. Los niveles atómicos forman niveles moleculares. Estos niveles moleculares forman niveles subcelulares. Estos niveles subcelulares forman los niveles celulares. Estos forman los niveles o nivel tisular. El nivel tisular forman órganos. Estos órganos en conjunto forman sistemas y estos sistemas en conjunto forman a cada uno de los individuos. Los individuos en conjunto forman una población. El conjunto de poblaciones forman una comunidad. El conjunto de comunidades forman ecosistemas y el conjunto de ecosistemas forman la biosfera. Muy bien. Entonces tenemos aquí a una característica de los seres vivos que es su organización compleja, por cómo lo acabas de ver, porque estudiar cada uno de estos niveles o subniveles es bastante complicado, muy complejo, ¿sí? Nosotros lo estamos viendo de manera general, pero ponernos a estudiar cada uno de estos niveles resulta ser bastante complejo, cada uno de los niveles. Bien, tenemos la siguiente característica que es el metabolismo. Por metabolismo entendemos al conjunto de reacciones fisioquímicas o físico-químicas que ocurren en la materia viva. Durante el metabolismo se realizan reacciones químicas y energéticas. Se efectúan dos procesos fundamentales dentro del metabolismo. El anabolismo, que es el conjunto de reacciones de síntesis de materia orgánica más compleja, o también son reacciones endergónicas, y el catabolismo, el conjunto de reacciones de degradación de moléculas complejas o simples. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, nos alimentamos, los seres humanos, hacemos metabolismo. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo ocurren reacciones físico-químicas, ¿sí? Por ejemplo, el arroz, ¿sí? El arroz cuando pasa a nuestro organismo, dentro lo metabolizamos y se va, en este caso, a convertir ¿en qué cosa? Almidón, ¿no? U otra especie de azúcar que de repente no lo conocemos mucho, pero se metaboliza de esa manera. Se llega a convertir en una especie de azúcar, ¿ya? Dentro del organismo, pero eso no lo vemos por fuera, nosotros lo metabolizamos dentro de nuestro organismo, es que ocurre estas reacciones físico-químicas, ¿sí? Entonces, a eso le llamo yo metabolismo. Y por ello es una característica de los seres vivos. Bien, tenemos luego la tercera característica que dice que los seres vivos responden a estímulos. A esa reacción a los estímulos le llamamos nosotros irritabilidad, ¿ya? Que tiene relación con algún objeto, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una luz muy candescente, ¿ya? Muy luminosa, esta luz hace que las pupilas, ¿no? Se contraigan, como lo ves aquí en el ojo que observas aquí en la imagen. Pero si por el contrario no es una luz tan fuerte, es una luz tenue, muy baja, nuestras pupilas se dilatan, ¿ok? Para tener una mayor visión
del espacio, ¿sí? A eso entonces le llamamos que los seres vivos responden a ciertos estímulos. Lo mismo pasa con las polillas, ¿sí? Las polillas o las mariposas, en el caso de las mariposas, pues al sol, a la luz, ¿no? Y las polillas, ¿no? Cuando uno prende un foco y hay polillas, estas se pegan mucho a la luz, ¿no? Es una reacción hacia un estímulo, ¿ok? Y las flores, estas reaccionan, florecen con los rayos del sol. Entonces también aquí observamos una reacción. A esto le llamo irritabilidad. Tenemos luego otra característica que nos dice que el ser vivo mantiene condiciones internas estables. Para ello necesitamos definir qué cosa es la homeostasis, ¿ya? Homeostasis es el equilibrio. Proviene del griego permanecer sin cambio, ¿sí? Es el conjunto de mecanismos que deben ser coordinados y regulados para alcanzar una estabilidad en las propiedades de su medio interno y responder a los estímulos y adaptarse a los cambios del medio ambiente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con ello? Que nuestros organismos, en el caso del organismo, del ser humano, por ejemplo, para poner un ejemplo de homeostasis, ¿sí? El ser humano es dentro, para el funcionamiento correcto del ser humano, mmm, tiene ciertos sistemas, ¿ya? Que están compuestos por células, sustancias, y todo ello va en un correcto equilibrio, si lo podemos llamar así, un equilibrio, ¿sí? Utilizamos la palabra equilibrio. ¿Para qué? Para que todo este funcionamiento de cada aspecto del ser humano haga un equilibrio en todo el individuo, ¿sí? Es importante por eso, pues, que cada uno de nuestros sistemas y estos sistemas que tienen sus órganos, como el corazón, los pulmones, los riñones, el estómago, etcétera, ¿sí? Tengan un funcionamiento correcto para que así el individuo pueda desarrollarse de manera eficaz, ¿no? Pueda funcionar de manera correcta sin ningún contratiempo. Entonces a ello le llamamos homeostasis, a ese equilibrio. Bien. Luego tenemos otra característica que nos dice que los seres se reproducen, la reproducción. Pero esta reproducción se da de dos formas. Puede ser asexual y sexual. Una de las características de la asexual o de la reproducción asexual es que esta reproducción se vale no de dos gametos, sino de un solo individuo, ¿sí? Uno solo, nada más. En el caso de la reproducción sexual, se vale de dos individuos, ¿sí? Y a su vez de dos gametos, ¿no? Diferentes, como en el caso de los seres humanos, por ejemplo, masculino y femenino, ¿no? Ahí funcionan dos gametos distintos. En el caso de la asexual, no. Se puede dar esta reproducción asexual por fragmentación, como ves aquí una estrella de mar, se fragmenta un pedazo y ese a su vez va completándose, va desarrollando sus otras extremidades. Luego, por gemación, ¿no? Cuando botamos una semillita de la plantita y esta germina. A esto se le llama reproducción asexual por gemación. En el caso de la reproducción sexual, tenemos la fecundación externa, por ejemplo, los pececitos, cuando tienen sus huevitos, lo botan al mar, ¿ya? Entonces hacen una fecundación externa, no dentro del vientre de la madre, si se puede llamar así, ¿no? Dentro del vientre del pez, sino afuera. Y en el caso de la fecundación interna es aquella fecundación en donde el bebé, en el caso de los seres humanos, se lleva dentro del ser humano, dentro de la persona, ¿no? Entonces allí le llamo yo fecundación interna. Se da en el caso de también algunos insectos, ¿no? Como podemos ver. Luego tenemos otra característica que es el crecimiento, ¿sí? El crecimiento es una característica que me indica pues que todo ser vivo se desarrolla, crece, como lo vemos aquí en el caso de las plantitas. Y en la evolución,
Bueno, esta es una característica del ser humano, de todos los seres vivos en realidad, que evolucionan, ¿sí? Acá te he puesto como ejemplo al ser humano, pero en realidad se da con todos los seres vivos. Todos los seres vivos han evolucionado. Como te lo comentaba en la clase anterior, los seres vivos que nosotros conocemos actualmente no son los mismos que nosotros pudimos haber visto de repente o tengamos datos de especies en la época de las cavernas, por ejemplo. Como vemos aquí, el mismo ser humano, mira, era muy distinto, ¿no? Casi parecido a un simio, pero no era un simio. ¿Ok? Y ha ido evolucionando hasta ser lo que nosotros conocemos ahora, ¿no? El ser vivo que nosotros vemos que somos el Homo sapiens. Muy bien, entonces, hasta allí sería la clase del día de hoy, ¿sí? Y ahí te he dejado una pequeña tareita que es desarrollar las páginas del libro de biología. ¿Qué es lo que vas a hacer tú en tu cuaderno? Para explicarte la actividad, ya que te he explicado ahorita la clase. Primero vas a, bueno, acá te voy a colocar el link del video para que puedas verlo, este video que estoy grabando, y puedas desarrollar esta actividad. ¿Ok? Aquí dice copiar en el cuaderno. Ya no vas a sacarle copia, lo que quiero es que lo transcribas, ¿sí? Vas a transcribir colocando la fecha, colocando el título, vas a dibujar, te vas a dar el tiempo de hacer los gráficos. Si por allí algún gráfico te dificulta un poco, bueno, y tienes la imagen, utilízalo, ¿no? Pero las escrituras de los niveles, escríbelo, ¿no? Las flechitas, ¿sí? Las imágenes quizás puedes utilizarlas, si es que tienes, puedes utilizarlas en este caso, en este gráfico de aquí de organización compleja, ahí sí te permitiría utilizar algunas imágenes, porque son varias, ¿no? Si lo puedes dibujar, excelente. Pero si no, utiliza imágenes pequeñas. Solamente en este gráfico de organización compleja, porque son varios dibujitos. En los demás sí vas a tener que dibujar, ¿ok? Vas a dibujar de manera bien creativa y vas a escribir aquí, aquí también, vas a escribir y dibujar, aquí también escribir y dibujar así como está, tal cual está. Aquí también vas a escribir y dibujar, aquí también y aquí, ¿ok? Estos nombrecitos no son necesarios, si los puedes visualizar, colócalos, ¿no? Pero si no, no es necesario, ¿sí? Solamente colócale el nombre de los que puedas diferenciar, ¿no? Por ejemplo, acá dice Homo sapiens, Neandertal, el Homo erectus, Homo habilis, Australopithecus, Pilopithecus, y acá, bueno, no se logra ver mucho, ¿no? Crocantul, algo así, pero no se logra ver muy bien. Solamente me interesa aquí ver los dibujitos, así, ¿no? Colócale los nombres de los que puedas visualizar, ¿ok? Muy bien. Entonces, y luego te coloco aquí la tarea que desarrolles las páginas aquí indicadas, del 20 hasta el 24 del 20. No te preocupes si por allí tienes alguna dificultad con desarrollar de repente alguna actividad del libro, ¿no? O el temor a equivocarte porque ya luego haremos las correcciones del caso, ¿ok? Bien, eso sería la clase del día de hoy. Ya sabes, cualquier duda me la puedes hacer llegar mediante el WhatsApp. ¿Ok? Que tengas un buen día. Nos vemos hasta la siguiente clase. Saludos y bendiciones a todos. Cuídense.